eh, el capítulo estudiantil del SMIE me está dando la oportunidad de platicarles un poquito acerca de lo que, pues de algunas de las cosas que hacemos en el trabajo, en particular de la ingeniería de detalle en las estructuras de acero. Fíjense que pues, este esfuerzo que han hecho los alumnos del SMIE pues es bastante admirable. Durante los temas que ya han venido trabajando han abordado temas de todo tipo, análisis, diseño estructural, experiencias de la vida profesional, algo de programación, inclusive ya se han abordado temas como la metodología BIM. Todas estas herramientas pues son necesarias para poder llevar nuestros proyectos cada vez de una mejor manera. Pero fíjense que para ligar esos dos mundos, ese mundo analítico del que pues salimos de la escuela con mucha información y poder incursionar en estas metodologías que ya el BIM o modelado de información en la construcción o nuevas filosofías de construcción como la construcción sin pérdidas o inclusive la Virtual Design Construction que le dicen, y poder llegar a la conclusión de nuestros proyectos de la forma más adecuada, nos hace falta un pasito intermedio. Este pasito intermedio es lo que hoy me dan la oportunidad de platicarles. Y para el caso de las estructuras de acero, este paso intermedio consiste de la ingeniería de detalle, la generación de un modelo 3D que contenga esa información necesaria para poder planear, para poder fabricar, para poder gestionar, para poder cobrar, inclusive montar la estructura. ¿Por qué digo que es un pasito intermedio? Bueno, porque en este paso, en el paso del detallado de acero, nos encargamos de realizar el modelo, que es la M, ¿no? Es la M del modeling. Y estos modelos contienen toda la información necesaria, que es la I de information. Entonces, son dos letras del BIM y creo que es muy, muy importante. Fíjense, vamos a ir avanzando entonces. Bueno, esto es más o menos lo que vamos a hablar. Vamos a abordar un poquito de la ingeniería de detalle y cómo se relaciona con el Building Information Modeling, qué es la ingeniería de detalle como tal. Vamos a ver un poquito del modelo 3D. Por ahí les hice un ejemplito pequeño de un modelo 3D para que puedan ver la información que contiene y cómo es que a partir de ahí pues se pueden llevar a cabo una gran cantidad de cosas, ¿no? Se puede llevar una gran colaboración con la ingeniería estructural, con la construcción en sitio, con el taller para fabricación y demás. Posteriormente vamos a pasar a cuáles son las consideraciones y estándares que tomamos en cuenta a la hora de hacer un modelo. Vamos a ver algunas cosas del plano de taller y otras acerca de los planos de montaje. Así que los que pensaban que íbamos a hablar de la tercera temporada de Dark todavía tienen oportunidad de claudicar. Bueno, durante nuestra formación, principalmente en el área de estructuras, sí exploramos bastantes herramientas que permiten hacer más eficiente nuestra labor. Y si no las alcanzamos a explorar, pues las generamos, ¿no? Programamos algo, resolvemos nuestros problemas particulares y se acabó el problema. Tenemos nosotros modelos con información necesaria para garantizar esta integridad estructural. Programas que nos permiten colocar una gran cantidad de casos de carga, combinaciones de carga, tenemos ahí la información de las fuerzas, los momentos, los esfuerzos, eficiencias en estos elementos. Pero ese modelo pues termina siendo complicado de entender para la gente que está fuera del proceso de análisis y diseño. Al terminar nuestro modelo, pues terminamos haciendo una vez más los planos en 2 dimensiones que son una evolución del dibujo a mano alzada, pero siguen siendo dibujos en 2D, no tienen datos más allá de lo que nosotros coloquemos en ese plano. Además, a partir de esos modelos, pues no podemos conocer, en el caso de las estructuras de acero, el número de placas de conexión, el número de las dimensiones de estas placas, cuántos tornillos necesitamos, las cantidades de soldadura, el tipo de soldadura. Imagínense, este pequeño árbol de conexiones virtual, se los elaboré en un softwarecito de modelado 3D, y si quieren luego se los paso. Cuando yo estaba en la carrera, el tema de conexiones como que no alcanzamos a verlo tanto, entonces era complicado visualizar cómo se llevaban a cabo las uniones entre todos estos elementos, y la verdad es que hacer un árbol de conexiones no es como tan barato para pensar que de pronto puede estar uno, ¿no? No sé si ya haya uno en la universidad, en mis tiempos no había.
Sin embargo, hoy las herramientas digitales nos permiten pues generar este modelo que es prácticamente, lo podemos rotar en 3D, podemos ir viendo las conexiones, ver qué tipos de tornillos tiene, cómo funcionan, cómo se pueden conectar, y en formatos que se pueden leer en una gran cantidad de programas. Caray, por ahí alguien está enfermo. Imagínense llegar a campo y tener que llevar a cabo la construcción de una estructura de acero. En campo llegan una gran cantidad de piezas, cada una con la necesidad de precisión milimétrica para ponerla en su lugar. Cada pieza en las estructuras de acero tiene una posición única y va ahí o no va en ningún lado, simplemente si no va ahí no va a encajar. Entonces, cada día los proyectos se hacen más complejos y nos demandan una mayor necesidad de planeación, mayor necesidad de implementar herramientas, tienen geometrías más complejas, tienen condiciones que los hacen más susceptibles a distintas cosas. En las estructuras de acero y en el detallado de acero nos encontramos con la labor de llevar a cabo cada uno de los componentes de las estructuras, colocarlos en la posición ideal y verificar que no existan implicaciones o riesgos en la construcción. ¿A qué me refiero? Pues principalmente que puedan encontrar interferencias con algunas otras disciplinas. Estas superdiagonales de la Torre Reforma, que es un edificio pues muy bonito, imagínense cuántos planos de ingeniería básica, ingeniería mecánica, eléctrica, instalaciones, cancelería, acabados arquitectónicos no hay, y cuántos planos de acero se necesitaron aquí. Para que se den una idea, de acuerdo a los datos que me pasó ahí el ingeniero Jorge Sánchez, que me facilitó esta información, esta torre pesó aproximadamente 9,000 toneladas de acero. 9,000 toneladas de acero son que como 9 millones de kilos. Esos 9 millones de kilos se tienen que fabricar y montar intentando realizar todo el proceso con la menor cantidad de desperdicio y evitando de lleno que exista alguna colisión en campo con alguna otra disciplina. Evitando que exista algún inconveniente a la hora del montaje que no permita realizarlo de forma adecuada. Entonces, vamos a avanzar. Aquí encontramos, este es el nodo del primer nivel de la Torre Reforma. Y pues pongo esta frasecita, ¿no? Que se llama, en estructuras de acero, cada pieza tiene su lugar. ¿Y por qué digo que cada pieza tiene su lugar? Porque cada uno de estos elementos que ustedes ven en la foto, tanto las diagonales como esta placa gigantesca, tiene un número particular y único que desde el inicio del proceso de modelado se conserva hasta que esa pieza está en obra. ¿Para qué? Para poder identificarla en el proceso de fabricación, en el proceso de montaje e inclusive en el embarque también, pues para saber en qué va. Vamos a echarle un ojo a este nodo. Si tienen alguna preguntita, me pueden ir platicándola, sin inconvenientes. En este nodo vemos una gran cantidad de placas. Cada una de ellas tiene pues, una necesidad particular en cuanto a su geometría, en cuanto a las características del material que lo integran. Hay distintos tipos de acero con distintas características de soldabilidad, de esfuerzo último, esfuerzo de flencia, tenacidad y demás. Igualmente, nosotros contenemos en estos modelos los datos de soldaduras que existen entre las placas, cuál debe ser su geometría final, y de la misma forma, pues, añadimos los elementos necesarios para que el montaje se pueda llevar a cabo. Estas superdiagonales, que así les llaman, son elementos soldados en campo, pero para soldarlos era necesario colocar algunos elementos de sujeción que permitieran mantenerlos en su lugar mientras estos eran soldados. Armar este nodo inicialmente pues no es tan sencillo, sí requiere de una labor más o menos grande en el área del dibujo, del detallado de esa pieza de fabricación. Y ahorita vamos a ver unos ejemplitos, ¿no? Entonces, a mí me gusta poner mucho esta imagen,
que siempre la ponen todos en las pláticas que tienen que ver con BIM. No estamos hablando de BIM, pero sí es un eslabón importante en la metodología. Podemos observar que existe una fase en el proyecto en la que realizar un cambio pues nos va a generar un gran impacto en el costo. Ajá. Generalmente la metodología tradicional de trabajo es esta línea amarilla. Por las circunstancias que ustedes quieran, siempre iniciamos tarde todo es para ayer. Tenemos que tomar decisiones muy rápidas y en ocasiones iniciamos las primeras fases del proyecto, la fase esquemática del diseño y el diseño desarrollado con muy poco tiempo y hay que irlo modificando después sobre la marcha. ¿Eso qué genera? Pues que en la etapa de construcción o de mantenimiento, pues se den algunos casos complicados, ¿no? ¿Qué ha pasado o qué puede pasar? Pues bueno, que no esté terminado, que existan discrepancias en el diseño, no se haya actualizado el diseño estructural y hay algunos cambios de sección y pues quizá alguna pieza ya no aplica, ya no la vamos a usar, ¿no? O hay cambios en el diseño por la posición de los equipos, entonces plataformas completas a veces terminan completamente pues, inutilizadas, ¿no? Y es anécdota en realidad. En cambio, en la metodología de diseño BIM y en lo que nos ayudan bastante los modelos tan detallados como los que vamos a trabajar, es que en la etapa de diseño esquemático y en el diseño desarrollado, pues podemos tener una especie de entorno colaborativo que nos permite resolver los problemas en esta zona, ajá, donde el impacto en el costo es mucho menor. Y pues sí, aunque vamos a necesitar más tiempo al inicio, al final del día, pues le va a terminar retribuyendo al cliente porque no existen ni tantos desperdicios ni demoras, que es lo que intentamos buscar ya en este tipo de metodologías, evitar cuanto más se pueda todas las esperas en el proyecto. ¿Qué implicaciones tiene un error en esta etapa? Pues bueno, la primera, una implicación de dinero por el material que quizá ya no sirve, ¿no? Segundo, es muy probable que alguno de los diseños tenga que modificarse, ya sea el diseño estructural o la disciplina con la que tenga algún problema. Y tercero, las esperas, que pues también son una gran pérdida para cualquier cliente. ¿A qué me refiero con las esperas? Si una pieza de acero, por ejemplo, llegase a campo y no embona, no encaja, los tornillos pues, no les quedaron en el lugar que tenían que quedar, la dimensión quedó pues, unos milímetros, aunque sea más grande o más pequeña, pues, hay que volver a fabricarla, ¿no? Y pues, el taller generalmente está lejos de la obra. Entonces, se tiene que volver a retrabajar, adaptar los elementos que estén alrededor, volver a fabricar esa pieza y volver a enviarla. Eso nos lleva pues, a la pregunta del millón entonces, ¿qué es la ingeniería de detalle? Bueno, la ingeniería de detalle es el proceso de transformación de los documentos básicos del proyecto a esquemas detallados de cada pieza. En este caso, tenemos tres conceptos dentro de la ingeniería de detalle que vamos a trabajar el día de hoy, que es la generación del modelo 3D que contenga toda la información necesaria, la elaboración de los planos de taller o planos de fabricación y los planos de montaje. Esta imagen me gusta mucho porque es como una viga monstruo. Esa viga también era parte del aeropuerto. Un error en la ingeniería de detalle definitivamente va a repercutir en un fregadazo muy grande para el fabricante y para el cliente. Así, por lo que veo y por lo que recuerdo, más o menos esa viga estaba dividida en 3 tramos. Yo creo que completa pesaba unas 30 toneladas. Estamos hablando de vigas de peralte mayor a 1 metro. Si alcanzan a ver la dimensión de los patines, pues, trabajar eso es complicadísimo, hacer esos biseles es muy, muy tardado. Esos filetes que ven aquí, pues, había filetes muy, muy grandes, me recuerdo 20 y tantos milímetros, que para efectos de un filete es algo bastante grande, o sea, la elaboración de este elemento demandaba bastante tiempo, como para que un error no permitiera que llegara y quedara en campo a la primera, ¿no? Entonces, es un proceso bastante importante. Vamos a ver. Y lo que intentamos es reducir lo complejo
a su mínima y más sencilla expresión. Esta es una columna también del aeropuerto que ya se canceló, donde por las dimensiones y por el peso del mismo, pues se dividió en varios conjuntos. Todos los elementos de acero, todos los elementos en una construcción de acero tienen una marca única. Cada pieza tiene un número, un nombre, está bautizada y la conserva durante el largo del proyecto. O bueno, esa es la intención. A veces sí hay cambios, pero esos cambios pues, sí reducen un poquito la efectividad y trazabilidad de los procesos. Cada una de estas piezas tiene un número particular que nos permite identificar su geometría, sus características y demás. Y un conjunto de esas partes, pues sí, nos forma un ensamble. Esta columna tan grandota se dividió en 5 ensambles por sus dimensiones, por su peso y por su geometría tan compleja. Entonces aquí le hago un pequeño zoom a este nodo con forma de estrellita. Aquí llegaban a conectarse unos contravientos de sección armada, si más no me equivoco. Y así a grosso modo, a lo que recuerdo, porque no tengo las dimensiones exactas, este nodo andaba más o menos como en los 2.5 por 2.5 más o menos. O sea, era una placota gigantesca y con espesores también muy gruesos. Había algunos más grandes, pero este creo que ya tenía un nivel de dificultad bastante interesante. Por aquí hay una compañera que anduvo, no sé, echó la mano a dibujar estos elementos. Igual le vamos a preguntar cuánto tiempo le dedicaba. Va a ser un ejercicio interesante. Estos son los elementos de sujeción necesarios para poder llevar a cabo aquí la soldadura en campo. Unos candaditos. Y cada una de estas piezas pues, había que detallarse de forma individual y luego identificar dentro del conjunto su posición exacta. Entonces vamos a avanzar. Esta es la base inicial de esa columna. Si pueden apreciar, igual y aquí no, como es una capturita, igual y no pueden ver qué tan grandes son los espesores. Por eso les puse esta de aquí abajo. No es la misma columna, pero sí es muy similar y se pueden apreciar los espesores de la placa base y los espesores de las placas de contraviento en general. Son elementos muy masivos en los cuales hay que tener bastante cuidado a la hora de llevar a cabo el modelado. No podemos errar, si queda una ancla en una posición distinta, pues en definitiva ya no va a encajar, ¿no? Y vamos a tener muchos problemas. Algunas cosas interesantes que tiene esta columna, bueno, pues aquí estas, para los que no las conozcan, son unas llaves de cortante, que básicamente, pues cuando el cortante basal es muy alto, ahí se colocan en la parte inferior de la placa base para ayudar a resistir esas fuerzas, principalmente debidas a sismo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué más? A ver, aquí. Bien. Vamos a avanzar. Les hice un pequeño ejercicio que creo puede ser bastante interesante. Este es un modelito de tuberías o equipos. Inicialmente así empiezan los proyectos, ¿no? Hay una necesidad, una disciplina ocupa, es una estructura. En este caso yo escogí una estructura de tipo pues, industrial porque es más sencillo, pero puede ser una disciplina arquitectónica también, por supuesto. Y me voy a centrar esta área, voy a limitar esta área, voy a minimizar esta cosa. Voy a abrir aquí un programita. Bien. A ver, denle un minuto. Mientras carga, si alguien tiene alguna pregunta, o por si me fue muy rápido, alguien alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Nadie? ¿Cómo veo el chat? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta hasta el momento? Yo tengo una duda. En el caso por ejemplo, de la metodología BIM, ¿es Ajá. más rentable o es más aplicable a estructuras un poco más grandes?
o podría ser aplicado, por ejemplo, a estructuras un poco más cortas, por ejemplo, a lo mejor la creación de una casa o no yéndonos tan lejos, por ejemplo, a un complejo de departamento o cosas así. No, fíjate que es completamente aplicable y de hecho ya es necesaria. Fíjate que ahorita estaba trabajando en un pequeño proyectito de un súper y pues yo entregué unos planos estructurales, como usualmente los hacemos. Y resulta que por ahí, pues bueno, uno tiene la idea de que se da a entender y que resuelve todo, y no es así, pues, ¿no? Hubo algunas cosas que no nos entendimos bien, que no se resolvieron con otras disciplinas, y ya cuando di ahí, estuvimos visitando, pues hubo ahí cambios hechos en campo que no eran la solución ideal para ninguna de las disciplinas. Entonces, ese era un proyecto súper chiquito, bueno, es un proyecto súper chiquito, y haber utilizado una metodología a mí me hubiera ayudado bastante. Ya después hice un modelito completo y se lo mandé al cliente en el celular, lo checa él en el celular, y pues eso en realidad nos ayuda bastante, nos saca bastante el problema. ¿Alguien más para ya seguir o si no, o seguimos? Pero en general aplica para todo, ¿eh? Yo creo que debería de aplicarse en la mayoría de los proyectos ya. Bueno, este es un modelo de tuberías o equipos, el cual voy a limitar inicialmente a esta. Ah, ¿perdón? ¿Alguien lo ve? No, ¿verdad? Bueno. Voy a limitar a esta área. En esta área, pues yo comienzo con un modelo inicial, el cual estos softwares de modelado me permiten hacer una exportación especial a un modelo de análisis. Aquí el modelado inicial pues, es muy básico porque no podemos exportar a un modelo de análisis todos los datos. Hay muchas cosas de los modelos de detalle que para el modelo de análisis son completamente irrelevantes. Por ejemplo, en esta estructurita del lado izquierdo, este es el modelo inicial de detalle. Lo exporté a un programilla de análisis que prácticamente ya todos son compatibles de una forma u otra. Y pues solamente le quité por ahí las cosas que no me eran útiles o que podían generar cosas raras y realicé el cálculo, ¿no? Entonces, en el proceso partimos de este modelo inicial para llevar a cabo el cálculo. Una vez que verificamos nuestras secciones, que verificamos nuestro diseño, o que el diseñador en particular, porque cuando son proyectos muy grandes, todas las tareas se ven bastante disgregadas, nos envía las características del diseño, podemos comenzar al detallado de la geometría ya más profundo. Comenzamos a modelar las conexiones, incluimos la soldadura, los tornillos, dotamos al modelo de propiedades particulares para cada parte y para cada conjunto. Es común, bueno, depende de de la metodología de trabajo, pero muchas veces hay casos donde las conexiones las realiza una persona distinta al que hace el cálculo inicial. Creo que los americanos trabajan más con esta metodología, que alguien se encarga de llevar a cabo el análisis y el diseño, y luego otra persona que le llaman Special Structure Engineer, algo así, se encarga de llevar a cabo cálculo de conexiones y elementos misceláneos como escaleras y barandales. Igual, si van a hacer ustedes un detallado de un modelo, sí es conveniente que tengan algunos conocimientos de los tipos de conexión, de dónde sí es factible hacer un tipo de conexión, dónde no, dónde puede tener problemas para montarse y dónde puede ser un inestable. Seguido, sí nos hemos encontrado, por ejemplo, algunos casos donde hay voladitos así como estos y esta conexión está articulada y no tiene nada aquí abajo. Entonces, en términos bastante estrictos, pues si aquí articulas esto se volvería inestable, ¿no? Entonces hay que saber definir dónde va una conexión a momento, dónde va una conexión a cortante, saber interpretar saber interpretar las conexiones y los elementos de la conexión. Aquí pues seguimos avanzando en ese modelado más detallado de la geometría. Aquí está también detallados los elementos armados de concreto que ya también comienzan a detallarse hoy en día, la cantidad de estribos, las longitudes de varilla. Se generan unas cosillas que les dicen rebar schedule, no sé cómo se diga en español, me imagino que cuadros de varilla,
donde viene pues, la cantidad y los dobleces necesarios de cada tipo de varilla. También se enumeran y, por ejemplo, le sale, no, pues ocupo 50 estribos de estas características y es mucho más fácil que los mandes a hacer y ya los tengas hechos a la hora que estás en obra, ¿no? Vamos a avanzar. Entonces, una vez que tenemos este modelo ya detallado, podemos corroborar que no existan interferencias con las disciplinas iniciales pues, que es para lo que se necesita la estructura. En este caso, esta plataformita, pues es una plataforma muy chiquita, la verdad, ahí me la inventé, nada más para enseñarles cómo funciona y para mostrarles algunas características del modelo en detalle. Entonces, voy a pasar aquí a este pequeño programilla. Y vamos a ver un poco de la información que contiene. Por ejemplo, estas conexiones, si me preguntan, oye, ¿y de dónde las sacaste? Bueno, si ustedes están encargados únicamente de hacer el detalle o de fabricar, pues bueno, nada más, en teoría, la persona que realizó el cálculo tiene que pasarle la información necesaria para llevar las conexiones. Si ustedes ofrecen este cálculo de conexiones, pues habría que llevar a cabo una revisión. Estas yo tengo unas tablitas por ahí que utilizo siempre, donde tengo estas conexiones de placa extrema, pues ya diseñadas por capacidad, entonces nada más la agarro, me fijo qué perfil es, la coloco, y igual para estas placas de cortante, pues ya tengo algunas tablitas desarrolladas con los diferentes valores de resistencia en función de la capacidad acortante del alma, para pues usarlas cuando sea necesario, cuando no haya otra referencia. Entonces, en estos modelos detallados podemos notar que cada uno de los elementos tiene datos particulares. Por ejemplo, yo voy a cargar esta viga y esta viga tiene información como conjunto que ya me es útil para gestionar, para planear y para fabricar. Inicialmente, pues me dice cuál es el perfil, cuál es el material del perfil, su número de posición. Recuerden que cada uno de estos conjuntos tiene una posición única dentro del edificio como tal. Me da las coordenadas, dónde se encuentra, la longitud, que es importante porque necesitamos siempre garantizar que lo que mandemos a fabricar se puede llevar. Hay ocasiones que hay elementos muy grandes o muy pesados y pues tener la información nos permite planear si pedimos un viaje especial o qué hacemos ahí, ¿no? Igual nos brinda el peso, que también es algo bastante importante. En condiciones ya más detalladas, pues puede venir el acabado final de la pintura, los centros de gravedad, que cuando son piezas complejas, pues es importante saber de dónde se van a izar, si no, no se vaya a voltear. Igual, los tornillos también son elementos bastante importantes. En este caso, los tornillos, este modelo nos permite determinar para cada uno, pues qué tipo de tornillo es, qué diámetro tiene, qué longitud, es necesario que tenga la longitud. Y esta longitud pues, va a depender si las roscas están incluidas o excluidas de los planos de corte. Si excluimos las roscas de los planos de corte, esta longitud va a incrementar. Si no tenemos cuidado, pues nos va a quedar adentro y quizá nuestra consideración de cálculo fue con las roscas incluidas, ¿no? Igual nos marca el estándar, el tipo de tuerca, el tipo de arandela, los grados de las tuercas y las arandelas, ¿no? Entonces, ¿qué más datos tenemos? La soldadura también. Al final, la intención de estos modelos es que contengan la mayor cantidad de información posible para poder tomar decisiones antes de que lleguemos a campo y ya no haya vuelta atrás. Por ejemplo, aquí voy a activar que me muestre algunas soldaduras para enseñarles algunas cosas. Vamos a ver. No, aquí me falta. Un minutito. Hay una pregunta, ingeniero Agustín. Sí, échale, Álvaro. Sí, te escucho, ¿eh?
La pregunta de Pablo Ibarra, ¿ese modelo en qué programa lo hizo? Este modelo está hecho en Tecla. La verdad es un software muy potente porque, mira, no se case nunca con ningún programa, la neta, ¿eh? Por ejemplo, para análisis, cuando yo salí de la carrera estaba bien casado con el SAP y siempre usaba el SAP y la verdad es que saliendo me di cuenta que estaba muy caro. Entonces empecé a utilizar otras herramientas que pudieran ser un poco más económicas si un día necesitara resolverlas, necesitara resolver un problema. Y la verdad es que hay herramientas, una gran cantidad de herramientas para resolver todos los problemas. Tecla es un software muy potente para detallado, para modelado, y que tiene una vinculación muy grande con una cantidad enorme de programas. Lo puedes vincular con Revit, puedes traerte cosas y llevarte cosas a Revit. Puedes vincularlo con Idea Estática, que es un programa también muy padre de conexiones. Puedes mandar tus nodos complejos, por ejemplo, esos nodos gigantes del aeropuerto. Híjole, pues calcularlos a mano está campeón, ¿no? La verdad, debe ser complicado. Entonces, quizá, si tienes duda, pues mejor lo mandas a esa Idea Estática, que es un programita de elementos finitos, agarra la geometría de Tecla, la discretiza y te lo resuelve. Esa es una gran ventaja. Para efectos del control y en la fabricación, en el montaje, pues sí es un programazo, pero no se casen, hay otras herramientas también que pueden empezar a utilizar si no les gustara. Está Advanced Steel, está Pro Steel, existe MicroStation también, inclusive Revit puede ayudarles en algunas cosas. Si quieren usar teclas, está muy padre, la verdad sí está muy bueno. Bueno, no sé si haya otra y si no regresamos aquí a las preguntas. Las soldaduras también contienen una gran cantidad de datos dentro del modelo y es necesario que los contengan porque si no se presta a muchos problemas, ¿no? Ando buscando una soldadura en particular que les había puesto por aquí, pero ¿qué creen que no la encuentro? Déjenme ver. Bueno, mientras la encuentro, si hay otra preguntita, adelante. ¿Nadie? Ok. A ver, vamos a ver, creo que es esta. Ay, discúlpenme si me estoy tardando un poquito. Bueno, no la encontré, pero los datos que contiene la soldadura y que son de extrema utilidad para quien va a fabricar y que tienen que encontrarse dentro del modelo, pues uno, el tipo de soldadura, ¿no? En este caso aquí pues yo me inventé un filete de 5 por ambos lados, pero no solo contiene esa información, también si hubiera algún tipo de inspección en la soldadura, puede ir cargado desde el modelo, que por ejemplo me diga si esta soldadura va a estar sometida a una prueba de líquidos penetrantes o a una prueba de partículas magnéticas o una prueba ultrasónica o demás. También podemos incluir los datos de qué tipo de electrodo va a ser el que se utilice para llevarla a cabo, que es un electrodo de serie E60 o E70 o E80 o lo que se les ocurra. La resistencia del electrodo y el tipo de proceso. Este tipo de proceso es importante en algunas ocasiones. Sí se requiere para cierto tipo de soldaduras un proceso específico. Si no, pues ya que en taller lo hagan como puedan. Pasando una vez que ya tenemos este modelo con todas nuestras conexiones, con todos nuestros tornillos, una de las grandes ventajas que nos permite también realizar este tipo de herramientas es llevar a cabo bueno, esto ya lo vimos, una planeación del proyecto y cómo lo vamos a atacar. En este caso yo aquí les creé en este pequeñito proyecto de ejemplo. Ay, ¿qué hice? Ya les creé una condición, una serie de condiciones. Aquí les voy a cambiar la pantalla. Una serie de condiciones entre los distintos pasos que tenemos que llevar a cabo para que esto termine pues, donde debe de estar, ¿no? Desde la cimentación, en qué fecha debe iniciar, la cimentación de las zapatas, la cimentación después de las losas,
Cómo en el detalle también podemos organizar todos nuestros recursos para llevarlos a cabo en tiempo y forma. El detalle es el proceso de modelado y luego llevar a cabo los planos. ¿Cuándo los vamos a enviar a taller? ¿Cuánto se van a tardar en taller? Y pues cuándo tienen que estarlo montando. Cada una de estas actividades tiene ya asignada desde el modelo. Eso es lo que le da la ventaja o por lo que a la gente le gusta tanto el BIM. Porque pues es una gran cantidad de información en un modelito y pues te permite tomar un montón de decisiones. Por ejemplo, yo sé que aquí Aceros Don Graviel, es un hipotético, un invento, pues él se va a encargar de montar toda la etapa 2, que para mí son las columnas. Sé que tienen que iniciar el 8 de julio y que tienen que terminar el 14 de julio. Sé que tiene dependencias. ¿Qué son estas dependencias? Pues son relaciones con otras actividades, las cuales tienen que darse para que, en este caso, puedan iniciar el montaje 1. Para que puedan iniciar el montaje de la etapa 2, tienen que estar listos los montajes de la etapa 1, que son las anclas, si no, no se puede. Si queremos que fabricar esto, pues tiene que estar fabricada la etapa 2, ¿no? Entonces, estas relaciones de dependencias entre distintas fases del proyecto también las podemos incluir aquí en el software e inclusive hacer una revisión completa de cómo es que va nuestro estado del proyecto. Entonces, basado en los datos que venían en ese diagramita de Gantt, y ya una vez que está terminada esta cosa, nosotros podemos ir revisando de acuerdo a las fechas dónde tenemos que estar para las distintas condiciones. Por ejemplo, aquí voy a revisar el estado del proyecto para una cierta fecha, que en este caso va a ser el 7 de julio. Voy a permitir que se actualice. Vamos a ver. Le vamos a poner presentación 4D. Me voy a ir unos días atrás. Déjenme ocultar tanta soldadura. Y tratamientos superficiales tampoco. Bueno, deselecciono. Para el día 4 de julio, pues no tenemos nada, ¿no? Pero conforme vamos avanzando en el tiempo, ¿sí se ve o ya no se ve? Por ahí me mandó alguien un mensaje que no se estaba viendo la pantalla. ¿Pueden...? Sí, de hecho, no, se ve el PDF. No sé si estás en un Excel o algo así. Ah, caray, ¿por qué no me dicen? A ver. Entonces, cuando les estaba enseñando el modelo, igual y no lo vieron. Ah, caray, eso es un problema. A ver, avísenme si alguien me puede avisar cuando se deje de ver el PDF. ¿Ya lo quité? No, todavía está puesto. Ahora. Sigue la imagen del PDF. Ah, caray. ¿Lo voy a cerrar? ¿Ya desapareció el PDF o sigue? Ya se apareció. De hecho, ya están las... A ver, voy a compartirles otra vez. Es que ¿saben qué? Aquí entonces tuvimos un problema. Porque pues yo estaba hablándoles acá del modelo y resulta que estábamos en el PDF. Chale. Ahora sí, ya se ve. Sí, nada más que ya me confundí. No sé si otras cosas que estuvimos hablando de aquí del modelo, yo estaba dándole vueltas aquí y capaz que seguía en el PDF. Eso no estuvo cool. No sé si alguien me pueda... Bueno, me voy a regresar un poquito porque creo que yo andaba en otro planeta. Sí, Agustín. Agustín, Sí. cuando se quedó en pausa la pantalla de PDF, nos estabas haciendo referencia de que querías mostrarnos la información de las soldaduras. Okay. Comentabas que gracias a los programas que existen ahora, como es el Tecla u otros que mencionaste, se puede dar mucha información acerca de un solo elemento. En este caso nos querías mostrar... Sí, te escucho, Fer. Bueno, de acuerdo a lo que me comenta aquí Fer, nunca estuvimos viendo este modelo. Creo que
ahí pues me disculpan, yo estaba hablando bien confiado de como si todos lo vieran y resulta que no lo estaban viendo. No sé si ya se ve, ya me pueden confirmar. Sí, ya ahora sí se ve. No, pues hay una disculpa, fallas técnicas. Seguía saliendo la pantallita aquí arriba del Zoom, por eso yo pensé que estábamos en el mismo canal. Bueno, voy a repetir poquito, cómo dentro del modelo pues ya encontramos la información de las conexiones, la posición de los tornillos, tenemos la posibilidad de verificar desde antes de estar en obra si hay choques, de registrar esos choques, de registrar si cada uno de estos elementos ya está completo en su diseño o si tiene algún faltante, porque sí, es muy común que los proyectos no salen completos a la primera. Quizá hace falta algún dato de un nivel de desplante y pues, este cubo de escaleras no tiene placa base porque pues, no sabemos dónde va a quedar, ¿no? Entonces aventamos todo y pues esta pieza tiene un faltante en ese diseño que si tenemos este tipo de herramientas, pues podemos saber que tiene in process quiere decir que su diseño está en proceso, entonces sabemos que tiene ahí algo que todavía no nos permite llevarla a obra con un posible impacto en el costo pues muy bajo, referente a un documento que se llama orden de cambio 1. Y pues ya está, esa dificultad ya está asignada a una persona, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad de ese faltante por cuestión de falta de datos o colisión? Pues la disciplina mecánica, ¿no? Entonces, esos datos también los podemos encontrar y ir registrando. Regreso un poquito a lo de los tornillos. Los tornillos, pues, cada uno de estos elementos es también necesario tener todos sus datos para poder colocarlos en el lugar exacto. Y dentro de estos modelos también queda registrado cada una de las conexiones con la longitud, el estándar, diámetro y demás características del tornillo. Si es tensión controlada, si ocupa una superficie de no pintura porque son conexiones de deslizamiento crítico, si ocupa arandelas de TI, todo eso tenemos la oportunidad de registrarlo y nos evita errores, ¿no? Voy a mostrar un poquito otra vez lo de la soldadura porque sí era algo importante, ahí me vuelvo a disculpar, me hubieran echado un grito. Interrúmpanme, bueno, si tienen alguna duda o hay algo que no esté funcionando bien, con confianza, no me siento. Bueno, regresando a las labores de la soldadura, esta soldadura también está completamente modelada aquí. Y es importante que quede bien definidos todas las soldaduras del modelo. Muchas veces nos quedan bastantes indefiniciones y luego la gente anda pues inventándose, ¿no? Suena chiste, pero es anécdota, que pues luego no ponemos una soldadura y pues bueno, le ponemos, ¿cuál es la mínima para estos espesores? Pues esta. Pero en realidad nada nos garantiza que esa sea la adecuada, ¿no? Puede que estemos cambiando una de penetración completa por un filete, puede que estemos usando un filete de menor dimensiones al necesario o demás. Los datos que contiene la soldadura dentro del modelo, pues como ya les mencionaba, es el tipo y dentro del tipo pues la dimensión, si tiene un acabado particular, un acabado cóncavo, convexo, plano, pulido, si hay que mecanizar, cepillar o darle alguna característica particular. Si se va a llevar a cabo un proceso de inspección, este es bastante interesante porque pues lo correcto es tener un plan de inspección de soldaduras. Si desde el inicio definimos cuáles son las que se van a inspeccionar, pues es una ventaja. Si no, pues bueno, a veces las hacen de forma aleatoria. En campo, en teoría, pues todas hay que verificarlas. Es por eso que intentamos mandar todo lo que se puede hacer en taller soldado adelante y en campo, pues nada más atornillar para evitarnos llevar mano de obra tan calificada a un ambiente que no es el apto para realizar las soldaduras y que nos puedan salir mal, ¿no? La clasificación de los electrodos, si pueden ver, pues hay distintos tipos de electrodo. Electrodo es 60, 70, 80. La E de electrodo, el 6, es de 6, 7, 8, es de la capacidad o resistencia del electrodo por ejemplo, si este es un electrodo E7, quiere decir que tiene 70 KSI de resistencia. En el libro del IMCA, en el manual de quinta edición, dice que el 70 hace referencia a esa característica, pero en una ocasión, por ahí una persona de los que escribieron el IMCA me hizo la aclaración de que por ahí se equivocaron
y que este segundo número, el 0, hace referencia a las posiciones en las que se puede llevar a cabo este proceso. Ahí pues, habrá que definir cuál es la buena, pero pues bueno, le creo. La resistencia del electrodo o el coeficiente y el tipo de proceso. Hay distintos tipos de procesos para soldadura y en ocasiones utilizamos alguno, en ocasiones otro. Entonces, todos esos datos están presentes en el modelo, incluyendo los biseles, incluyendo los agujeros de acceso para soldaduras de penetración completa, barras de respaldo, etc. Luego quería pasar a este diagramita de Gantt, que también está incluido en el modelo y que es completamente compatible con otras herramientas como Project, como Primavera, y que nos da una idea de cómo es que vamos a ir ejecutando nuestro proyecto en las distintas fases. Desde la cimentación, cuando empieza la cimentación, pues empezamos a detallar, a hacer todos los planos, para que cuando esté lista la cimentación ya estén fabricando, y mientras estén fabricando, pues lo que va saliendo también se vaya a montaje y llevar esto en el menor tiempo posible. Les iba a mostrar un poquito aquí cómo desde el programa podemos ver el estado del proyecto, en este caso para una fecha en particular, que es el 4 de julio. Vamos a ver, vamos a cargar. Lo voy a actualizar. Entonces, vemos que para el 4 de julio pues no hay nada, ¿no? Pero conforme vamos avanzando en los días, no me acuerdo cuándo fue la primera fecha que puse de que empezamos a trabajar, a ver si no me fui muy atrás. Bueno, vemos que empezamos a trabajar la cimentación. Esta pequeña simulación bastante básica está ahorita pensada nada más para el proceso de montaje, pero puede agarrar todas las distintas etapas del proyecto, ¿no? Podemos llevar el montaje o también ir midiendo la fabricación, ir midiendo la productividad en el detalle. Entonces, conforme avance el tiempo, nosotros sabemos en qué estado del proyecto tenemos que estar. Aquí, por ejemplo, nuestras columnas tienen que estar en proceso de montaje para el 10 de julio. Ya tienen que estarse montando sí o sí, si no, pues nos vamos atrasando. Y tiene que estar terminada, todas las columnas tendrían que estar montadas para el día 15. Aquí me fui muy, muy largo, ¿verdad? No se ocupa tanto tiempo. Y el mismo 15 ya tiene que empezar el proceso de montaje de todas las vigas principales. Así sucesivamente podemos ir revisando el estado del proyecto y apoyados en estos diagramitas de Gantt, podemos ir verificando cuál es el volumen que podemos, pues sí, el volumen de obra que podemos ir cobrando. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros estas productividades planificadas. Cuando terminamos cierta actividad, pues nada más nos multiplica el total de kilos que se montaron, por la cantidad de elementos y por el precio que le dimos ahí, y pues ya sabemos más o menos cuánto nos vamos a gastar. Entonces, son herramientas interesantes de decisión porque nos permiten planear con tiempo los recursos necesarios para poder llevar a cabo las tareas, ¿no? Cerré la presentación, déjenme la vuelvo a abrir. Mientras las abro, ¿alguna pregunta? ¿O todo bien? Sí, había una pregunta. Sí, si quieres, échenle. También de Pablo Ibarra, ¿es cierto que algunos programas son caros en cuestión de economía? ¿Cuál diría usted que sobresalen para modelado y cálculo de estructuras? Mira, yo ahorita estoy bien enamorado del robot de Autodesk. Robot es un programita de cálculo de estructuras que a mí en lo particular me ha sorprendido bastante. Se vincula muy bien con otros programas, tiene un módulo de simulación de viento bastante padre. No tiene la normativa mexicana, pero de todas formas los diseños siempre los he hecho a mano, sí, sigo siendo la antigüita. Tiene también una opción que permite llevar a cabo el método de análisis directo que marca el Instituto Mexicano de la Construcción en Acero mucho más sencillo, que consiste en que se reducen todas las rigideces de la estructura en un 20% y pues ya todas las longitudes o los coeficientes de longitud efectiva se vuelven 1. Ya no tienes que andar viendo en los nomogramas de las columnas qué coeficiente le toca, ¿no? Que luego está ahí medio complicado. Y no es caro, suponiendo que lo quieras comprar como debe ser.
Creo yo que es bastante redituable y tiene muchas opciones. Este programa Tecla, pues la neta sí es un programazo. Sí está caro, la verdad sí está caro, pero sí es un programazo porque pues te permite vincularte de forma muy sencilla con otros programas en todos los aspectos. Te digo, si quieres iniciar aquí el modelo de análisis, es mucho más fácil modelar aquí en Tecla que modelar, por ejemplo, en SAP o Robot. Mucho más fácil. Puedes girar las vistas, encuentra todos los snaps con mucha facilidad y puedes exportarlo como un modelo de análisis. O sea, todas esas cositas que igual y tú en el modelo que haces aquí en Tecla te quedan no tan bien, pues ya al exportar el modelo de análisis, él te hace algunas correcciones, y nada más tú las verificas y sale bastante bien. Puedes modelar, sacar planos de ingeniería básica, planos de alzados, plantas, detalles, pues en un santiamén. Igual y no nos queda tiempo, pero hubiera estado chido verlo. Puedes ir haciendo estas planeaciones también, tiene estas herramientas, entonces en general sí es caro, pero pues si ya tienes la cartera de clientes, yo creo que pues te va a ir bien, ¿no? Pero te digo, hay otros programas que pueden funcionar también. Entonces no se casen con un solo programa. No sé si hay alguna pregunta más, si no vamos a regresar. En esta segunda parte les iba a hablar un poquito acerca de las consideraciones que se toman de forma o necesarias para poder llevar a cabo el modelado del proyecto, ¿no? Este proyecto que les enseñé pues fue meramente ahí inventado, pero cuando iniciamos un proyecto en verdad pues tenemos que partir de las características y de las necesidades del cliente. Entonces vamos a dar unos 10 minutitos más, déjenme buscar un planito que por aquí había puesto. ¿Sí se está viendo la presentación o no se ve? Porque ya tengo la duda. Ahorita está el PDF y una tabla que tiene ahí. O el PDF y una tabla. Ah, caray. Entonces, es que puse un plano de AutoCAD, pero... Ya ahorita ya está en... Cargando. ¿Sí se ve entonces? No. Listo, ya se ve. Órale, perfecto. Bueno, pues partimos inicialmente de las notas, de las características que tiene que tener el proyecto. Aquí es donde se define, quien proyecta, define cuáles van a ser, por ejemplo, las calidades de los materiales que vamos a usar. En este caso, para el acero estructural vamos a usar, bueno, ahí dice grado dual ASTM A36-A572 grado 50, pero tengan cuidado, hasta donde yo sé, eso del grado dual no existe. Entonces, como que ahí se patinó. Existe el grado 36, existe el grado A572 grado 50, pero pues o es uno o es otro, ¿no? El A572 grado 50 cumple con la norma ASTM A36, pero ya es A572 grado 50. Quizá el material más común para los perfiles, yo les recomiendo que busquen estas tablas del ISC, también vienen presentes en el INCA, donde de acuerdo al tipo de sección les ponen estos cuadritos negros cuál es el material que les conviene usar. Por ejemplo, si van a usar un perfil W, ¿sí se está viendo la tabla? ¿Alguien que me confirme? Sí. 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 Si van a usar un perfil W, que son las vigas que todos conocemos que parecen una I o una H, como quieran ver, si se fijan, el A36 ya está como en grisecito. Y ese grisecito dice que, pues bueno, que se pueden utilizar otras especificaciones quizá de mejor manera. En este caso, la A992 es la más recomendada. Y no lo dudo, ¿por qué? Porque tenemos una mayor resistencia, un límite de fluencia más alto, para empezar, y el precio no varía mucho. No está por aquí un amigo que había invitado, pero platicando hace poquillo, me comentaban que el precio entre la 992 y la 36 creo que ya no hay diferencia. ¿Por qué? Porque sale totalmente del reciclado y no. Entonces, en la medida de lo posible, pues hay que utilizar aceros de mayor resistencia, nos van a conducir a elementos, yo creo, pues a reducir un poco el peso de nuestras estructuras. Igual para otro tipo de perfiles, por ejemplo los HSS, generalmente usamos aceros A500
en grado B con FY36 y aquí están, miren, HSS rectangular, este grado, HSS redondo, este grado. Esos son los más convenientes, los más fáciles de encontrar y pues de preferencia hay que evitar poner a 0 grado dual, que sí lo he visto inclusive hasta puesto en los perfiles que cuando los compran y llegan, no sé, allá a bodega o donde tengan que llegar, y dicen grado dual A36- y tienen luego A992 o otra cosa. Pero yo creo que esa es una cosa rara, ¿no? No debería de... Yo creo que está mal. Entonces, partiendo de estas calidades y de las definiciones iniciales de la geometría que bien pueden salir de un modelo de algún programa de análisis o de unos planos de ingeniería básica, pues partimos a comenzar con el modelo como el que les enseñé. Igualmente, en las notas generales siempre se manejan las características de las conexiones en el caso de que sea necesario llevar a cabo el cálculo de alguna conexión. Por ejemplo, aquí, cosas interesantes, pues las conexiones de momento viga-columna nos marca que usemos el 100% de la sección a tensión para la conexión de los patines, que pues sí es lo que se usa usar en conexiones a momento diseños por capacidad, es decir, que pues, la conexión sea un poco más resistente que la viga. Sin embargo, para cuando hagan esto, yo les recomiendo que se guíen mejor en el documento ACI 358, cuáles son las conexiones precalificadas que conviene diseñar por capacidad y cómo calcular la fuerza de diseño, que no es el 100%, ellos ahí utilizan unas formulillas y es poquito más del 100. Para la capacidad acortante, en este caso vemos que utilizan el 50% de la capacidad del alma. Yo creo que es un buen valor porque pues va a estar campeón para que alguien alcance el 100% de la capacidad acortante de los perfiles, es muy alta. Quedarían unas placotas y una cantidad de tornillos gigantesca, ¿no? Y partiendo de estas tablas, de estas, ¿cómo podemos decirlo? Notas generales y de las diseños básicos también de conexiones es que comenzamos con el diseño. Estas conexiones en particular tienen algunas, a ver, déjenme acerco, algunas características que no me gustan, pero que podemos mejorar. Miren, esta es una conexión acortante de trave-trave con ángulos atornillados y aquí atrás trae un atiesador, pero dice centrada si es requerido. El problema es que cuándo es requerido y cuándo no. Ese es un problema que genera confusión. Entonces, si la ponemos cada que haya una trave aquí y no se ocupa, pues no sé si es requerido o no, pues ya estoy cortando un montón de placas y estoy poniéndole un montón de placas que quizás no eran necesarias, ¿no? Hay que ser muy explícitos en lo que marcamos. Otra cosa muy, muy común es que nos encontramos conexiones como este momento, tiene estas placas de continuidad o atiesadores en el alma. ¿Y qué pasa después? Que aquí ortogonalmente en esta posición llega a conectar una viga cortante con ángulos soldados, pero ya están estos atiesadores aquí, entonces no pensamos en cómo la vamos a meter y luego tenemos pues problemas o andamos soldando en campo estos atiesadores y como les comentaba, soldar en campo no es lo ideal. Por lo menos no es lo más recomendable, es más caro, es más tardado. Aquí pues nos conviene buscar soluciones un poco más sencillas para todos. Por ejemplo, estas placas simples en configuración extendida, déjenme las mostramos. Vamos, déjenme cargar esto. Ahí está. Para esos casos es un poco más recomendable usar placas simples, que son como esta de aquí. Creo que facilitan mucho las labores de montaje. Y en los casos donde queden el alma de las columnas, pues usar estas de configuración extendida, ¿no? A ver, miren, ¿saben qué? Ya me estoy pasando un poquito del tiempo. Todavía falta bastante, pero si quieren hacer una pausa y vamos a darlas, si alguien tiene preguntas o comentarios, a ver qué podemos irle sacando de información y pues yo creo que hasta ahí le vamos a dejar porque si no nos vamos a extender bastante. No sé qué opine el moderador. Pues, como gustes, ingeniero, si quiere lo dejamos hasta aquí o avanzar un poco más.
Mira, pues en realidad no sé cómo ande la gente de tiempo, es lo que me preocupa porque quedamos a las 12 y fracción. Nos queda todavía un poco por ver sobre las características de los tornillos, las características de la soldadura y algunas buenas prácticas. Pues igual y nos lo echamos rápido, ¿no? En 10 minutitos salimos de esto. Los Adelante, tornillos Agustín. también es, perdón, ¿alguien me habló? No, está bien. Estamos bien, Agustín. Sí, prosigue, Bueno, prosigue, por favor. dale, gracias. Las características de los tornillos también es muy importante que queden bien definidas y pues partiendo del tipo de tornillo es que definimos nosotros nuestras conexiones. Para los que no saben, los tornillos que usamos en ingeniería estructural para efectos de elementos principales, no misceláneos, pues pueden ser de estos dos grados, ¿no? A325 o A490. Por ahí luego se encuentran unos que dicen A325M, pero eso es nada más que es la norma, pero en métrico, en sistema métrico. Y este tipo de tornillos que son de tensión controlada. Estos tornillos de tensión controlada tienen esta cabecita aquí en este vástago, que al apretarlo y llegar a la tensión requerida, se revienta y le dice al que lo está apretando que ya hasta ahí queda, ¿no? Y queda pretensionado. Estos también se pueden pretensionar, pero pues se ocupan otros métodos ahí más empíricos, como el método le dicen del giro de tuerca. Lo hacen con una llave neumática y hacen ahí unos trazos en el perfil de más o menos cuántas vueltas tiene que dar y pues ahí lo aprietan. Pero eso sí, pues son técnicas ya de los montadores, ¿no? ¿Qué diferencias tienen un tornillo A490 de un A325? Pues la resistencia. Un tornillo A490 pues nos va a dar una mayor resistencia, sin embargo, esa mayor resistencia también nos la cambia por una menor capacidad de elongación o deformación, es decir, podemos esperar de este tornillo una falla frágil antes que de un A325. En ocasiones es común que no nos queden o no, partiendo de unas conexiones como estas que les enseñé hace ratito, pues nosotros definimos estas tablas ahí con un número determinado de conexiones, de número de tornillos, y luego resulta que a la hora que ya los ponemos o queremos hacerlos en el modelo y definir el perfil, el conjunto pues ya no quedan, ya no alcanzan, chocan con algo, ¿no? Y la primera que se nos viene a la mente es pues cambiamos los tornillos A325 por unos A490 y reponemos la resistencia de quitarle un tornillo, le quitamos un tornillo y le cambiamos el grado. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en esas medidas porque pues no siempre la capacidad acortante del tornillo es lo que rige. A veces puede regir la fractura de la placa, la afluencia en la placa o el bloque cortante en el perfil o en la misma placa. Entonces eso hay que tener ahí bastante cuidado. Aquí vemos algunos ejemplos de conexiones atornilladas, algo bastante sencillo. Ángulos dobles, algunas conexiones para contravientos o armaduras, estos splice, este tipo de conexiones se utilizan mucho en los empalmes o algunas ménsulas, ¿no? Un poquito acerca de soldaduras, quienes no las conocen, pues cada tipo de soldadura tiene una simbología, un símbolo que nos permite identificar cómo se va a llevar a cabo. Soldaduras de filete, estas son soldaduras de penetración completa en una junta recta, esta es una junta en B porque se hacen unos biseles aquí y ahí se deposita la soldadura y se hace la termofusión. Cuando esta bisel en B no atraviesa por completo las placas que se unen, es una penetración parcial. No está mal, pero tengan cuidado en algunas conexiones que requieren pues grandes deformaciones inelásticas o demás, luego esto puede funcionar como una grieta inicial, entonces no me dan mucha confianza. Para algunos casos, pues hay una gran cantidad de soldaduras, yo creo que ya después, si hay oportunidad, las vemos con más calma. Durante el detalle también es muy importante verificar la forma en que se va a llevar a cabo la soldadura y el orden. Esto es muy usual donde trabajamos, este detalle lo hacemos muy seguido. Y no es lo más correcto. El soldarlo así produce se llama lamellar tearing, que es como desgarramiento laminar. Y pues puede provocar una falla frágil en toda esta área de la placa o del elemento que se está soldando.
Entonces, lo más recomendable es cambiar aquí el orden de soldadura, intentando reducir este lamellar tearing y las posibles grietas que genera y evitar los daños que puede causar, ¿no? Cuando hacemos soldaduras de penetración completa, generalmente en puntas a momento, es necesario hacer estos agujeros de acceso, también muy útiles para que no se concentren los esfuerzos por temperatura al momento que están soldando los patines. Estos se empezaron a implementar después del sismo de Northridge, por ahí del 94, que dejó muchas fallas frágiles en soldaduras. Y pues después de tiempo de investigar se dieron cuenta que estos agujeros podían ayudar un poco a reducirlo. Hoy son muy utilizados. En el detalle se hacen todos los agujeros de acceso necesarios. Se dan las cotas de cada uno para que queden como debe estar y evitar problemas, ¿no? Es importante un concepto que les voy a mencionar y que pocas veces lo he visto, que es el de soldadura de demanda crítica. Estas soldaduras se espera que estén sometidas a grandes deformaciones inelásticas, así como las cosas que lo rodean, y es necesario que cumplan con una norma un poquito más exigente, que es la AWSD 1.8, y se tiene que indicar en los planos de fabricación y en los planos de diseño desde el calculista cuáles van a ser esas soldaduras de demanda crítica. ¿Para qué? Para que si va a haber una soldadura en campo, ahí no se aplique pintura. ¿Para qué? Para que se pueda también dejar las zonas protegidas, que esas zonas protegidas son espacios alrededor de esa conexión donde se intenta evitar la introducción de discontinuidades. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí. Esta junta se va a soldar en campo, sí o sí, porque si no no se puede ir pegada con la columna. Entonces, al ser una soldadura de demanda crítica, pues va a tener unos requerimientos más altos que las soldaduras estándar, sumado a que en el plano de fabricación tiene que ir claramente aquí un área de no pintura, al igual que en los patines de este elemento, y se tiene que marcar también, como aquí marca este cuadrito, que aquí no se coloque nada, aquí no se coloque ni un atiesador, ni otra viga, ni un tubo, ni nada. Esto tiene que quedar completamente libre para intentar que aquí se forme la articulación plástica si llegaran a darse deformaciones muy grandes. Entonces, vamos a ver ya de rápido, más o menos un planito de taller. Debe contener el tamaño de la pieza, saber si se puede montar, si no se puede montar, las especificaciones de cada material, las líneas de cota para la ubicación de cada componente, las preparaciones de la superficie, todos los barrenos, los tornillos, posición, diámetro, holguras, qué estándar siguen y los largos también, ¿no? Las soldaduras y las instrucciones de fabricación especial, si es que existen. Entonces aquí, este es un pequeño planito de fabricación que me facilitó por ahí el ingeniero Jorge Sánchez, muy amable, donde pues vemos que es una columna bastante sencilla, la verdad no tiene mucha ciencia, pero sí encontramos inicialmente todos los materiales, cada uno con su estándar. Las placas en este caso sí son A36, los perfiles W a 992, los ángulos también A36, cada uno con su longitud, su peso, el área de pintura que se va a utilizar y los tales. Las listas de tornillería para cada uno de los elementos y dónde se van a colocar, ya sea en obra o en taller. Es muy raro pues que un tornillo se vaya de taller, pero si fuera el caso, pues ahí tendría que venir. El grado, que es A325N. Este A325 pues es la norma del tornillo, ¿no? El ASTM A325 y este N es una abreviatura que quiere decir included. La rosca en este caso está incluida en el plano de corte y a la hora de calcularlo en teoría se tomó en cuenta que la rosca del tornillo está ahí. Si queremos a la hora de nuestro cálculo que esa rosca esté fuera y por ende nos va a dar un poquito más de resistencia, esta N cambia por una X que hace referencia a excluido, ¿no? Excluded. Algunas consideraciones básicas, pues la dimensión, siempre viene la dimensión total. La ubicación de los elementos, estos elementos, todas estas placas se ubican en función de los agujeros, no de los vértices, no de los paños, no, de los agujeros. ¿Por qué? Porque aquí hay que cuidar la posición en la que van a llegar los elementos adyacentes.
Si la acotamos con respecto de un vértice y les queda mal esta placa, se recorre toda la placa hacia arriba, luego llegan con el contraviento y ya no les quedó. Y digo no les quedó porque, por ejemplo, la tolerancia de estos agujeros a veces es de 1.6 milímetros. Entonces, pues, ¿qué es eso? Es muy poquito, ¿no? No es casi nada. Igualmente se acotan la posición, en este caso, de los atiesadores. Se incluyen también los cortes necesarios para poder apreciar cuál va a ser la metodología para soldar las placas. En este caso vemos una soldadura de bisel a 45 grados para soldar las placas de contraviento. Vemos filetes de 6 en 3 lados tipo, quiere decir que todas las placas que se parezcan a esta se van a soldar igual. Las cotas para poder ubicarlos y las marcas que les mencionaba de cada placa, que son como su nombre y que lo van a arrastrar durante todo el proyecto, ¿no? No deben cambiar para no generar ningún problema. A veces cambian, nos genera muchos problemas. Yo en particular he dedicado días, a veces enteros, a recuperar numeraciones de elementos por descuidos o lo que sea. Bastante cansado. Geometrías de las placas, cada una se tiene que dar su geometría completa para poder habilitarla. Las características del tornillo, si es oblongos, si no tiene estas... ¿Cuándo se hacen oblongos? Bueno, cuando queremos tener cierto juego, ¿no? Aquí los hacen un poquito como chonchos en un lado y nos permite tener cierto juego en el elemento que se conecta. Bueno, de este plano creo que es todo. Vamos a pasar de rápido ya para no entretenerlos más al plano de montaje, que tienen como objetivo pues brindarle la información a los montadores de la estructura de acero, dónde y cómo colocar las piezas fabricadas. Debemos incluir todas las cotas en planta o elevación para facilitar su ubicación en campo, verificando desde la etapa del modelo que la pieza no tenga inconvenientes para montarse, ¿no? Entonces, básicamente, ¿Perdón, alguien me habló? Sí, Agustín, disculpa por interrumpirte. Sí. Nada más, ahí dentro de lo que son tanto los planos de taller como de fabricación, obviamente también está el pie de plano, Ajá. que es importante también conocerlo porque obviamente habla del proyecto en sí, de dónde está ubicado, obviamente el nombre de la parte, Sí. el cliente, la fecha, Sí, la aquí el revisión. El Inge Versión tiene toda la razón. Aquí los borré, la verdad, porque no quería ir sensibilidades. De que luego, bueno, como a veces pues, los proyectos no es tan fácil sacarlos, pues decidí borrar los datos de abajo. Aquí, por ejemplo, se me quedó pues ahí queda de propaganda. Pero en general, pues decidí borrarlos. Entonces, en estos planos de montaje, pues se incluyen las marcas de todos los conjuntos. Estos son planos muy sencillitos, ¿verdad? Hay más complicados. Las elevaciones necesarias para ubicarlos en campo. Y los detalles, cuál va a ser la soldadura de campo. Si, por ejemplo, aquí dice no soldar la placa por el lado. O sea, aquí es como un apoyo simple, ¿no? Que se puede deslizar en X. Todos los datos necesarios para poder montarlo, por aquí están. Bueno, para no entretenerlo más porque ya se nos hizo tarde, ya voy a dar por terminada, yo creo, la charla. Espero algo les haya servido, algo les haya gustado. Ahí disculpen por el inconveniente de que yo estaba hable y no tenía el modelo activo. Si alguien tiene alguna duda, pues adelante. Y pues muchas gracias.